Sean bienvenidas todas y todos a nuestro podcast Burros, Nopal y Circo. La presentadora Edith Díaz, que me acompaña el día de hoy, y su servidor Rodrigo Núñez, les traemos el episodio 1 abordando el tema homogeneidad diversificada en el comercio. Hola Rodrigo, un gusto saludarte. Bienvenidas todas y todos al podcast. El comercio es algo que fascina y atrae a muchos, ni hablar de la globalización. Sin embargo, han existido diferentes cambios y transiciones a lo largo de los años que han permitido que estemos en donde estamos. Tanto así que se han presentado diferentes teorías de comercio que tuvieron un auge en ciertos años y otras que actualmente están siendo modificadas. Dichos cambios han provocado que el día de hoy nos reunamos para traerles información y una discusión interesante sobre cómo, habiendo diferentes países con una visión comercial y económica diferente, forman parte de un mismo sistema global que da la sensación de que se está encaminando a una nueva dinámica global. Por favor, acompáñenos que está por comenzar Burros, Nopal y Circo. Súper interesante lo que nos mencionas, Edith. Muchas gracias por este resumen de lo que hoy en día es el comercio. Y comenzamos. El término homogeneidad diversificada en el comercio se refiere a una situación en la que los países participan en el comercio internacional, pero sus exportaciones están compuestas por una amplia gama de productos, en lugar de depender en gran medida de uno o unos pocos productos. Esta idea se opone a la noción de especialización extrema en el comercio, donde un país se especializa en la producción y exportación de un único producto o un pequeño conjunto de productos. Con lo que nos comentas, Rodrigo, podríamos decir entonces que la homogeneidad diversificada en el comercio puede ser una estrategia beneficiosa para los países que desean promover un desarrollo económico estable y sostenible, al tiempo que reducen su exposición a riesgos y vulnerabilidades en el comercio internacional. Y bueno, ahora les vamos a platicar un poco sobre las teorías de comercio que existen hoy en día. Y bueno, podemos empezar con el liberalismo político, que supone la promoción de la igualdad de los individuos, así como el consentimiento de los gobernados como origen de la legitimidad del gobierno, y la existencia de derechos naturales de los individuos, así como una convivencia de un sistema de contrapesos y de separación de poderes en el gobierno. Un ejemplo que podemos dar de esto es cómo Estados Unidos se favorece del liberalismo económico a costa de otros países. Y es que la mayoría de liberales estadounidenses apoyan una economía mixta, porque temen los extremos de riqueza y de pobreza bajo un capitalismo desenfrenado, que apuntan a la prosperidad generalizada disfrutada en virtud de la economía mixta. Como segunda política podríamos mencionar el proteccionismo, que tiene como finalidad proteger el mercado interno a través de poner barreras a la entrada de las mercancías a los países. Una de las ventajas podría ser que se protege a sectores de la economía en proceso de crecimiento, mientras que las desventajas son que fomenta la dependencia y conlleva el uso ineficiente de los recursos. Y bueno, podríamos poner como ejemplo la política agrícola común de la Unión Europea, que es un conjunto de leyes adoptadas por la misma para construir una política unificada en materia de agricultura. Como objetivos podríamos decir que tiene proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad para la Unión Europea, garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores y conservar los recursos naturales. Ahora vamos a hablar de la dependencia. Esta sugiere que los países en desarrollo están subordinados a los países desarrollados en la economía mundial. En este contexto, la homogeneidad diversificada puede ser una estrategia para reducir la dependencia de los países en desarrollo de un solo tipo de producto o mercado controlado por países desarrollados. Al diversificar su oferta, las empresas pueden buscar reducir su dependencia de un solo mercado o socio comercial dominante. Como ejemplo, yo podría ponerles la relación de dependencia que existe entre México y Estados Unidos, ya que este último se ha consolidado como el primer socio comercial de México. Estados Unidos, además, es el primer proveedor de México con una participación del 49.9%. México ocupa el tercer lugar en el comercio total de Estados Unidos con un 12.9%, segundo como destino de sus exportaciones, 14%, y tercero como proveedor de bienes importados con un 12.2%. Como siguiente teoría vamos a mencionar la interdependencia en el comercio, que se refiere a la conexión y la dependencia mutua entre diferentes países en la economía global.
La homogeneidad diversificada puede fortalecer la interdependencia al permitir que las empresas ofrezcan una variedad de productos que satisfacen las necesidades y demandas de diferentes mercados internacionales. Esto puede promover una mayor integración económica y cooperación entre países. Por ejemplo, la eurozona o zona euro, que es el conjunto de los 16 Estados miembros que han adoptado el euro como moneda oficial, creando así una unión monetaria a partir del 1 de enero de 1999. Como ventajas podría decir que tiene impulsar la economía de las naciones más pequeñas y facilitar la libre circulación de bienes y servicios, personas y capitales. Sin embargo, como desventajas, tiene que los países que adoptaron el euro deben mantener sus déficits presupuestarios anuales por debajo del 3% de su Producto Interno Bruto, además de que tiene una pérdida de soberanía de los Estados miembros en la aplicación de la política monetaria. Interesante las ventajas y desventajas que nos mencionas sobre esta teoría. Pero bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la sustentabilidad. Desde una perspectiva de comercio sostenible, la homogeneidad diversificada puede contribuir a la diversificación económica y a la resiliencia. Y es que al diversificar su oferta, una empresa puede reducir su dependencia de recursos o industrias específicas, lo que puede ayudar a mitigar el impacto ambiental y social negativo asociado con la explotación excesiva de recursos naturales o la dependencia de industrias contaminantes. Como ejemplo, les puedo poner lo que sucede en el Consejo Nórdico, y es que los gobernantes de los países nórdicos se comprometieron a que su región sea la más sostenible e integrada para el 2030 y a convertirse en líderes mundiales en la lucha contra la crisis climática. En una declaración conjunta se establecen 3 áreas estratégicas prioritarias, que son la transición a una economía verde, garantizar la competitividad en la región y promover la sostenibilidad social. Con lo que acabamos de platicar, Rodrigo, nos da pauta a 2 cuestionamientos importantes. El primero sería por qué los países del hemisferio norte muestran una tendencia al desarrollo y liberalismo económico. La tendencia hacia el desarrollo y el liberalismo en los países del hemisferio norte puede atribuirse a una serie de factores históricos, geográficos, culturales y económicos. Algunas razones importantes son la herencia histórica, geografía y recursos naturales, la educación y capital humano, innovación y tecnología, instituciones políticas estables y el acceso a mercados globales. Y ahora, Edith, nos podemos preguntar por qué los países del hemisferio sur muestran una relación inversamente proporcional. La relación inversamente proporcional la podemos interpretar como una referencia a la situación en la que los países del hemisferio sur, en general, tienden a tener niveles de desarrollo económico y prácticas político-económicas diferentes a la de los países del hemisferio norte. Algunas razones clave que pueden contribuir a esta diferencia incluyen colonialismo y legado histórico, recursos naturales y dependencia económica, así como también inestabilidad política y conflictos, la desigualdad económica y social, la corrupción y la mala gestión de recursos, y por último, las diferencias culturales y geográficas. Y bueno, con todos los temas abordados, puedo hacer la reflexión de que todos los países, sin excepción alguna, adoptan la política de comercio más apegada a sus intereses. Es por ello que se ve una diferencia muy marcada entre como lo comentábamos, entre los países del norte y del sur, ya que pues siempre han tenido más presencia los países desarrollados, los potencia, y bueno, esto provoca que exista cierta desigualdad. Y bueno, para finalizar, quisiera saber entonces tu opinión personal sobre el tema hablado, Rodrigo. Justo como lo mencionas, Edith, me parece que es bastante interesante el ver cómo los diferentes países adoptan las distintas teorías de comercio que existen. Y bueno, como nos podemos dar cuenta y como hacíamos en la reflexión sobre por qué los países del hemisferio norte le apuestan al liberalismo y por qué los del hemisferio sur hacen lo inversamente proporcional, pues me parece muy muy interesante ver cómo sigue existiendo esta dependencia de los países subdesarrollados hacia con los países desarrollados. Y bueno, yo creo que hoy en día el mundo apunta a un liberalismo hasta cierto punto,
porque creo que incluso los países subdesarrollados ya no buscan depender de los países desarrollados. Ahora lo que buscan es tener esa independencia, tanto económica como política, de los países desarrollados y no vivir bajo su yugo. Lo que ellos buscan ahora es salir de de esta dependencia. Y bueno, creo que es todo de mi parte, Edith. Muchas gracias por tus comentarios y bueno, sigamos con el podcast. Actualmente se están viviendo cambios, algunos acelerados, otros más lentos, que modifican la dinámica global y que modifican las conductas entre países, incluso poniendo en tela de juicio los discursos de ciertos actores, sobre todo de los presidentes y mandatarios más importantes que suelen manejar un discurso diferente dependiendo de la situación. Y para ello hemos traído a una persona que es capaz de ahondar en estos temas y muchos más a nivel económico, político y social. El día de hoy nos acompaña el profesor Sergio Francisco Jiménez Sánchez. Buen día, mi nombre es Sergio Francisco Jiménez Sánchez, soy profesor aquí de Escatepepan, de la carrera de Negocios Internacionales. Académicamente tengo 2 carreras, soy contador público, egresado de aquí de Escatepepan, soy licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. También estuve en la Facultad de Conta, en un programa que se llama MAO, Maestría en Administración de Organizaciones, donde pues obviamente era un programa más administrativo, ¿no?, que se tenía. Y bueno, también quiero resaltar como alguna cuestión que tuve un intercambio académico en la UTSA, Universidad de Texas en San Antonio, donde se veían las cuestiones de derecho internacional. Y entre otras cosas, también su servidor habla chino y ruso, entre otros idiomas. Y bueno, entiendo que por cuestiones de tiempo debe ser breve, pero quedo a sus... Nuestra primera pregunta para dar apertura a la entrevista, profesor, sería: actualmente muchos países manejan un discurso de liberalismo económico, pero en un principio no lo hacían. ¿A qué cree que se deba dicho cambio de política comercial? Bueno, antes que nada hay que hablar un poco del liberalismo, el concepto, los orígenes, y obviamente esta teoría es muy capitalista, por lo cual solamente se manejaba en aquellos países o naciones que tenían un mercado un poco más capitalista. Pero bueno, viene la globalización, donde la comunicación, los mercados y todo se hace más estrecho. O sea, este mundo es más global y obviamente se adquiere esta nueva, bueno, no es una nueva tendencia, se adquiere esta tendencia para los mercados, ¿no? El nuevo liberalismo, el mercado libre, la competitividad, donde cada producto, bien o servicio que se ofrezca, pues al salir al mercado, por sus mismas cualidades o por las mismas demandas del mercado, es cuando sus ventas son grandes o pueden ser pequeñas en todo caso, ¿no? Entonces, sucede por ello, porque este mundo cada vez es más chico en términos de información, en términos de mercado, y por tal motivo, pues obviamente ya la mayoría de los países aplican este modelo económico, ¿no? Claro, tenemos incluso hasta China ya está aplicando este modelo económico, ¿no? Porque las ventas que realizan ya son para todo el mundo, son globales y es lo que manda el mercado, ¿no? Lo que el mercado necesita, incluso se puede decir que es una moda. Si algún celular, algún bien o servicio, por comentar algo, se necesita, entonces surge el mercado, cae en el mercado y las ventas son enormes, ¿no? Nuestra segunda pregunta sería: ¿por qué la presión de ciertos países para obligar al mundo entero a abrir su comercio de manera global? Como ya lo comenté, no es que sea una presión, más bien es una consecuencia, porque hoy día todo el mundo estamos conectados de alguna manera, y voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínense un día sin celular, o sea, ya nadie puede estar, o sin internet, ¿no? Ya nadie puede estar incomunicado. Entonces, al entrar a ese mundo del internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera,
pues obviamente los mercados se abren. Hasta lo más sencillo, ¿no? Hoy en día, si alguien necesita un dulce, un juguete, un servicio, qué sé yo, lo puede encontrar en cualquier parte del mundo. Entonces, no lo veo así como una obligación, lo veo más como una consecuencia. Imagínense, hoy día hay gente que puede comprarse un llavero como souvenir del otro lado del mundo. Y no es tanto el precio, ¿no? Porque el precio puede ser $1, $1.50, que son 20, 30 pesos, sino el hecho de que ese llavero puede viajar del otro lado del mundo y llegar, ¿no? Entonces, es una apertura comercial, una apertura a los mercados. Claro, se tiene que ver en diferentes aspectos, ¿no? Pero a fin de cuentas, el comprador puede recibir ese bien, claro, mediante un pago, etcétera, etcétera, pero de cualquier parte del mundo, ¿no? Y así como ese ejemplo, obviamente puede crecer en cuantía, puede crecer en valor, en cantidad, en volumen, no sé, puede crecer en muchos casos, pero yo lo veo más como consecuencia, no como obligación. Y es muy difícil que hoy día no se pueda conseguir algo. De hecho, hay un dicho que dice, si existe, lo puedes comprar, ¿no? O lo puedes adquirir, ¿no? Entonces, es más que nada una consecuencia a mi modo de ver. Y también podemos aplicar que, pues obviamente ya no se le puede obligar a ningún país, ¿no? Porque tiene soberanía, entonces, sino que sencillamente la mayoría de los países abren sus fronteras para poder comercializar, ¿no? Claro, con las reglas necesarias, las restricciones necesarias, pero es necesario tener una... También quiero agregar que incluso hasta la forma de viajar ha cambiado, porque antiguamente cuando los mercados eran cerrados, la gente que viajaba a otros países, a otras naciones, iba recolectando souvenir por souvenir, porque era muy difícil encontrarlos en su lugar de origen, ¿no? Hoy día la gente viaja y ya no compra souvenirs en el viaje, solamente saca selfies, etcétera, etcétera, y se ahorra andar cargando en las maletas, andar pasando en aduanas, más gasto en el viaje, se ahorra muchos factores y cuando regresa lo puede pedir por por mercados electrónicos y puede tener esos souvenirs ya de regreso estando en casa, ¿no? Entonces los mercados han cambiado su manera de trabajar, su manera en que estén activos y reitero, es como una consecuencia de estos mercados abiertos. Como siguiente pregunta, ¿cuál cree que es la teoría comercial a la que deberían estar apelando los países y no lo están haciendo? Creo que a la apertura total de mercados es a lo que deben apelar todos los países, ¿no? Porque todos los países tienen cosas especiales que pueden ofrecer al mundo. Y obviamente el mundo puede necesitarlo, ¿no? Tanto como bienes y servicios. Entonces, yo pienso que esa debe ser el sentido hacia dónde deben dirigirse los mercados, abiertos, totalmente abiertos, para poder adquirir todos aquellos bienes y servicios que se necesitan. Claro, que esté reglamentado, obviamente, ¿no? Que tenga sus reglas, que tenga sus normas, pero que sea abierto en cuanto a los bienes y servicios. Y obviamente los países más avanzados ven los mercados desde ese punto de vista, ¿no? Porque ya pasaron aranceles, pasaron ciertos tratados, etcétera, etcétera, y por tal motivo dicen, claro, yo necesito tales bienes o servicios, ¿no? Algunos países que no han tenido tratados comerciales o que todavía tienen aranceles muy rígidos, etcétera, etcétera, por tratar de proteger su economía interna, a lo mejor están perdiendo más porque a lo mejor no les llegan bienes o servicios del exterior y entonces en lugar de proteger obviamente están dañando su economía interna. Entonces siento que en ese sentido los mercados deben de ser abiertos, claro, haciendo la aclaración que deben de estar regulados, ¿no? Regulados, pero abiertos en cuanto a bienes y servicios. Otra pregunta sería, ¿por qué considera que mientras países como Suecia, Noruega y Dinamarca buscan una teoría comercial sustentable, otros países con un mayor índice económico como Estados Unidos y China están buscando otro tipo de política comercial? ¿Y a qué se debe esta diferencia?
Ok. Bueno, tenemos que primero conceptualizar que los países del Mar del Norte son países avanzados, son de verdad países de primer mundo, donde la educación, la economía y algunos factores son muy altos, pero la población también es muy pequeña. Entonces ellos ya piensan en cuestiones sustentables porque también carecen de muchos recursos, ¿no? Y el principal recurso es que carecen de territorio, son países extremadamente pequeños, ¿no? Que no se pueden comparar con el territorio estadounidense o el territorio chino. Y además el otro factor que ya comenté, la población. Por ejemplo, Países Bajos no se puede comparar obviamente con la población de Estados Unidos, ¿no? Que debe andar alrededor de unos 300 millones de habitantes y mucho menos con la población china, ¿no? Que ahí son miles de millones de habitantes, ¿no? Entonces, ellos, reiterando los países del norte, pues al no tener tanta demanda poblacional se pueden fijar en los factores sustentables. En cambio aquí, como Estados Unidos y China, aunque quieran fijarse en los factores sustentables, también tienen que ver el factor de población, donde tienen que satisfacer esos mercados, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo tiene que comer, o todo el mundo tiene que tener comunicaciones, o todo el mundo tiene que tener ropa, vestido, calzado, celulares, no se diga, ¿no? O sea, son mercados que todo el mundo quisiera tener, ¿no? O que las grandes empresas quisieran tener. Entonces, por ese motivo, pues queda en segundo lugar la cuestión sustentable, porque aquí lo más importante es satisfacer la población. O sea, imagínense cualquier empresa de telefonía celular que diga, quiero abarcar el mercado estadounidense, quiero abarcar el mercado chino, ¿no? Entonces, obviamente pasa al segundo paso la cuestión ecológica. Por último, por esta fragmentación global y la constante búsqueda por satisfacer intereses propios de los países, piensa que en algún futuro puede haber una lucha por mantener una sola política comercial que rija al mundo. No, la lucha no es en un futuro, la lucha ya está hoy, ya se da, ¿no? Por ejemplo, hay lucha de comunicaciones, incluso hay lucha de mercados electrónicos. Se me fue el nombre, me parece que es algo así, del mercado oriental. Y aquí tenemos segunda mano, qué sé yo, ¿no? Entonces la lucha ya está, y la fragmentación ya está, porque también entran las cuestiones culturales, las cuestiones religiosas, y los mercados se tienen que amoldar a ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en la India entra McDonald's, pero hay que recordar que no comen carne de res, ¿no? Porque su iconografía de los hindús es que provienen de la res, de los toritos, y es un dios viviente, ¿no? Entonces, obviamente también la población demográfica de la India es extremadamente alta, y a McDonald's quisiera vender todas las hamburguesas de res que pudiera, ¿no? Tuvo que cambiar a pollo, tuvo que cambiar a pescado, etcétera, etcétera. Entonces, la lucha ya está, la fragmentación está, nada más que pues no se puede visualizar claramente, ¿no? Pero ya está. O por ejemplo, hablando del iPhone que está en el mercado, tiene un sistema especial el iPhone, ¿no? Muy diferente a los otros celulares, ¿no? Que choca en la operación y también choca en precios, choca en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, los mercados ya están fragmentados, la lucha ya está, solamente que se va a hacer un poco más aguda, porque obviamente el mercado, como dice el dicho, ¿no? El pez grande se come al chico, ¿no? Entonces, el mercado que resulte más grande, obviamente va a opacar al mercado pequeño, pero ya está, es una realidad. Muchas gracias, profesor, por sus tan enriquecedoras respuestas. Esperemos que sea de gran utilidad para nuestra audiencia. Y bueno, pues nada más que agradecerle por su tiempo y que tenga excelente día. No, al contrario, ha sido un placer tratar de responder estas preguntas y espero que tenga un gran desarrollo académico este cuestionario.
Y bueno, Rodrigo, ¿qué te pareció la entrevista? Muy interesante, la verdad. El profesor se ve que tiene bastante conocimiento sobre el tema y la verdad es que creo que sus respuestas fueron bastante enriquecedoras y seguramente a nuestra audiencia les gustará tanto como a nosotros el haber estado con el profesor. ¿Tú qué piensas Sí, al respecto? sí, concuerdo contigo que fueron, me parece que muy acertadas sus respuestas y que sumaron bastante al tema que discutimos anteriormente. Y bueno, para finalizar, vamos a pasar a la sección de noticias que nos parece están muy relacionadas con el tema que abordamos y que están sucediendo hoy en día. Las primeras dos noticias que queremos abordar son las protestas de los agricultores en diferentes países de Europa. Uno de ellos pues es Alemania, Francia, Rumania, Países Bajos y Bélgica. Y bueno, queremos dejar como la pregunta abierta de qué impacto podrían tener estas protestas para Europa, ya que pues Francia ha decidido tomar ciertas medidas proteccionistas para sus agricultores. Sin embargo, pues esto tendría cierto impacto, ya que pues pertenece a la Unión Europea, ya que pues estaría rompiendo los tratados que tiene con la misma. Súper interesante lo que nos mencionas, Edith. Y bueno, como tercera noticia tenemos que las economías de América Latina seguirán débiles y la región crecerá un 1.9% para el 2024. Esto prevé la CEPAL. Las economías de América Latina y el Caribe se enfrentan a un entorno difícil desde el año pasado y se prevé que para este año siga igual. Esto debido a la magra actividad global, el efecto de las tasas de interés altas y el bajo consumo interno, así como un menor intercambio comercial. Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de este proyecto llamado Burros, Nopal y Circo. Puedes encontrarnos en YouTube y Spotify, así como en Instagram y X como Burros, Nopal y Circo. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto.